Pues estos temas estoy seguro que son los que entusiasman a nuestro siguiente invitado, periodista ilustre, magnífico amigo y otro intelectual como la copa de un pino. Él no es otro que Honorio Feito. Buenas noches, Honorio. ¿Qué tal, Armando? Buenas noches. Estos temas te entusiasman seguro, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. Oye, ¿has escuchado todo lo que nos ha compartido, ha querido compartir hoy con nosotros Josele? Sí, bueno, todo no sé si lo he escuchado, pero mucho. Pues te dejo que hables con él y que establezcáis con él pues un diálogo en el que participaremos todos, bueno, pues para enriquecer el punto de vista que pueda tener el televidente sobre un personaje sin duda clave en la transición española. Sí, yo creo que, bueno, José le tendrá, tiene mejor cogida la figura que yo, evidentemente, porque yo no he estudiado a fondo la figura de Carrillo. Pero en lo superficial que conocemos, yo creo que el papel que dices tú fundamental en la transición es que es curioso que el Partido Comunista es el único que se presenta después de cuando es legalizado, que no había hecho una renovación de mandos como había hecho el PSOE en Suresmes y como habían hecho otros partidos en el exilio, ¿no? Y ellos, genio y figura, mantienen a sus figuras y a sus símbolos, que son Carrillo y la Pasionaria, principalmente. Sí, la vida de Santiago Carrillo a partir de ahí... Desde el Congreso de Praga no se habían renovado, efectivamente. Claro, y luego la figura de Carrillo en la transición hay que entenderla pues como la figura, yo creo que es un pacto que alguien estableció. Estoy de acuerdo en casi todo lo que has dicho sobre Carrillo, por supuesto, pero también sobre Suárez. Suárez ha sido un elemento dañino, pero muy dañino, que ahora, pues bueno, en esta situación, y como somos un país de charanga y pandereta, pues una vez que la gente se muere, somos muy propicios a... Pero el daño de Suárez ha sido tremendo. No por la legalización del PC, no, sino por otras muchas cosas que ahora no vienen al caso a hablar. Yo creo que la figura de Carrillo, a partir de ese momento, se establece como una figura pactada, una figura que con lo que los que llevan adelante la transición, lo que pretenden hacer ver es que efectivamente la transición va en serio. Y, bueno, pues al pueblo español le coge un poco de lado. Quizá ya la figura es la de un señor ya de una cierta edad, donde los pecados juveniles, que fueron muchos y muy graves, como tú has denunciado y como denuncias en tu libro, pues efectivamente se van quedando un poco tapados, ¿no? Sí, lo que pasa es que además, como bien comentas, cuando llega la transición, el Partido Comunista era fundamental. Era fundamental porque era el único partido que podía mover 1 millón de afiliados en las calles. Correcto. Y no eran afiliados, eran militantes que podían liarse la parda al proyecto de restauración monárquica que pretendían de ahí que había que mimar especialmente al personaje. Efectivamente, y en realidad... y él utilizó ese chantaje permanentemente. Pero es que el verdadero culpable de todo esto, para mí, es Juan Carlos de Borbón y Borbón. Él utiliza peones absolutamente perversos, pero inteligentes, como Santiago Carrillo, y utiliza peones absolutamente mediocres, como Adolfo Suárez, pero siempre el beneficiado de todo es la monarquía, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Yo, fíjate, a esto que acabas de decir hay un detalle que a mí me tocó como periodista cubrir al menos en 2 ocasiones que yo recuerde. Aquellas famosas fiestas que organizaba el PC en la Casa de Campo de Madrid eran un ejemplo de organización, porque entonces yo era redactor del Alcázar, y yo te puedo asegurar que en la Casa de Campo no había el casco de una botella roto que pudiera poner en peligro que cualquier persona pisara y se pudiera cortar. Un ejemplo de organización por parte del Partido Comunista. En aquellos primeros años de la transición, o sea, inmediatamente después de la legalización del Partido Comunista. Luego eso se fue diluyendo, me imagino que entre otras cosas porque la sociedad española más aburguesada, porque ya venía de un régimen que en los últimos años había tenido pues una bonanza económica y sobre todo se iba viendo la posibilidad de mejorar, digamos, ese nivel de vida. Y yo creo que en gran parte el fracaso de la ideología comunista cae porque evidentemente ya no sintonizan con las grandes masas, con los reveses electorales y demás, ¿no? Pero sí, eso es, hombre, tu libro promete ser un tema muy interesante. Yo había leído en algún sitio, no recuerdo dónde, el suceso del asesinato de su primera mujer, el entierro de su hija.
en Casa de la Pasionería en París. No sé si eso se ha publicado o quizá yo estoy equivocado y ha sido desprendido de tu propio libro y se ha conocido, no lo sé, pero sí que en algún sitio lo había leído. Probablemente has escuchado declaraciones de Lister vamos a ver, lo que yo no descubro nada. Lo que hago es encontrar unas declaraciones de Lister donde Lister cuenta esto, lo cuenta que que él lo contaba en su libro, que finalmente publica Planeta, está editado por Planeta, que a Carrillo lo pone a caer de un burro, que se llama Así destruyó Carrillo el Partido Comunista de España, y cuenta qué ocurrió y de dónde vinieron las presiones para que eso no se publicara, ¿no? Es que Lister lo odiaba, pero es que él se portó muy mal con ellos también, ¿eh? Sí, sí. Claro, él se portó muy mal con ellos. Y enseguida, en la Unión Soviética yo creo que enseguida le calaron y se tuvo que largar y vivió ya un poco, como tú has dicho antes, bajo la protección de Ceausescu y de todos estos líderes. Sí, de todas formas, luego cuando se hace con todo el poder, tú conoces muy bien cómo funcionaba hasta hace 4 días el Partido Comunista de España y el centralismo democrático, ¿no? Y cuál era la toma de decisiones. Por eso era muy difícil no solo la renovación de cargos, sino ni la más mínima discrepancia política dentro del Partido Comunista de España. Hablo ya restaurada democracia en España. Y de hecho, hasta que el resultado electoral no es absolutamente estrepitoso, el fracaso del Partido Comunista, el resultado económico es estrepitoso y pierden hasta la propia sede que tenían en la calle, creo que era Santísima Trinidad de Madrid, que él cede el paso a Gerardo Iglesias pensando que Gerardo Iglesias le va a hacer de felpudo, y Gerardo Iglesias pues era un minero con no mucha formación, pero los tenía bien puestos, ¿no? Sí, muy convincente en su... Y dijo, hasta aquí hemos llegado. Y entonces a partir de ahí él sale en una campaña también completamente diseñada perfectamente por Alfonso Guerra, entre Alfonso Guerra y Santiago Carrillo, con un partido que se llama Mesa para la Unidad de los Comunistas, para cargarse el voto del Partido Comunista de España en las elecciones, y no consiguiendo ningún diputado. A todos los que se habían ido con él los acaba metiendo en el PSOE, y él acaba colocado en el Grupo Prisa. Cierto. Y no solo eso, en el Grupo Prisa, y otra cosa que tú recordarás también, cuando él deja la primera línea política, dando conferencias en universidades americanas. Sí. Que es como suele pagar la CIA, esto simplemente lo apunto, como suele pagar la CIA los servicios prestados. O sea, la CIA no te hace un recibo y te paga por trabajo realizado, pero simplemente te lo apunto como mera posibilidad, ¿no? Pero y luego interesantísimo, Honorio, y una conclusión: democracia española, la que surge en el 78, asentada en un lecho de mentiras, se mire por donde se mire. Claro, evidentemente, y además contra natura, yo diría contra natura, ¿no? Porque la evolución natural no era esa. Lo que pasa es que la intervienen, la manipulan, la cortan, la dirigen, la reconducen y bueno, y volvemos al tópico, ¿no? De aquellos polvos estos lodos, ¿no? Claro. Por ejemplo, si pudiéramos echar marcha atrás y ver, esto a la gente ahora le costaría entenderlo, pero cuál fue desde el Ministerio de Gobernación, dirigido por Martín Villa, el proceso de oposición a otorgar el nombre de Falange Española de Alajuelense a una organización. Esto era importantísimo, porque después de 40 años de franquismo, el que saliera una organización falangista en las primeras elecciones generales podía haber tenido una representación parlamentaria muy importante. Y la labor que hacen de darle finalmente a Raimundo Fernández Cuesta, contra todo derecho, el nombre, después de haber dejado, hacen una fragmentación de los grupos falangistas que han llegado hasta ahora mismo, ¿no? Es decir, la Falange Auténtica por un lado, los Círculos José Antonio por otro, y lo que evita es la presencia tú piensas que la cantidad de josantonianos que había en España en aquel momento, ¿no? Y acaban siendo fuerzas totalmente testimoniales. Residuales. Bueno, yo si me permitís, añadiría otro dato a este tema. Hubo un tiempo en que los llamadas, ¿cómo se llamaban? No me acuerdo, que dependían de Rosón, de Presidencia de Gobierno, que eran grupos que provocaban situaciones de desorden público, con explosiones de pequeños artefactos y bueno, meter mucho miedo en la población, y que eran siempre asociados a grupos falangistas y de extrema derecha. Bueno, la misma bomba en la cafetería California, las primeras versiones oficiales que se vertieron echaban la culpa a Fuerza Nueva, cuando era un lugar donde generalmente gente de Fuerza Nueva se solía reunir a tomar un aperitivo.
porque su sede principal estaba muy cerca. Pues, La cafetería, hablo de la Cafetería California en la calle Goya de Madrid. Bueno, pero estos sucesos acabaron hasta con un muerto, que la gente ya no se acuerda, Sí, pero sí. Juan Ignacio González era el dirigente del Frente de la Juventud que acabó siendo asesinado, ¿no? Sí. En fin, pues Honorio, interesantísimo en cualquier caso el testimonio de José L. Sánchez esta noche. Por supuesto. Que te tenemos como siempre, tus aportaciones absolutamente interesantes que vienen a robustecer y a enriquecer aún más si cabe el debate y sobre todo los contenidos informativos que ofrecemos cada semana. Muchas gracias, Honorio, un abrazo y hasta la próxima semana. Pues igual, un abrazo y un saludo para los dos y hasta cuando queráis. Buenas noches, Honorio. Feito, periodista muy preparado y demás.